¿Operas y haces day trading y no tienes resultados constantes y positivos? En este video te ayudaré con 4 formas simples de usar soportes y resistencias, la base para ir mejorando tus resultados en tu day trading. Bienvenidos a su video de cómo dominar las técnicas de operar a través de áreas de soportes y resistencias. En este video informativo y revelador profundizaremos en todo lo referente al concepto de soportes y resistencias, herramientas fundamentales a la hora de tomar decisiones en tus operativas de trading y day trading. Los niveles de soporte y resistencia juegan un papel fundamental en el análisis técnico y en la toma de decisiones. Al comprender estos niveles y cómo interactúan con la acción de precio, puedes mejorar rotundamente tu consistencia y tus resultados a través de tus operaciones en los mercados, aumentando con esto tus posibilidades de éxito. Durante todo este video vamos a guiarte a través de este concepto de soportes y resistencias, indicándote qué son, cómo identificarlos y las mejores prácticas a la hora de cómo tomar decisiones, cómo tomar un trade usando estos niveles. No importa que seas un operador nuevo o un trader experimentado, la idea es que podamos ayudarte a identificar estos niveles, que podamos pasarte información clave que te ayude a mejorar, aunque sea un poco más, tu interpretación, tu identificación de estos niveles de soportes y resistencias. El análisis técnico es fundamental para todos los traders, en especial los traders activos que se dedican a realizar operaciones de day trading. Te invito a que si no tienes experiencia con este mundo del trading, veas el video todo lo que tienes que saber acerca de las velas japonesas, el cual es parte del contenido de nuestro canal. En este video te explico qué son y cuáles son los gráficos más usados por nosotros los traders. Este video lo voy a dejar en la descripción para que cuando culmines puedas acceder a él. Como traders activos que constantemente operamos en el mercado, confiamos en el análisis técnico y por ende confiamos en los gráficos que nos presentan las diferentes acciones o tickers que operamos. Estos gráficos y cómo representan la acción del precio son una forma de análisis técnico que nos ayuda a la toma de decisiones. En los gráficos buscamos por patrones específicos, representaciones geométricas o formaciones de velas japonesas que nos permitan determinar áreas de soporte y resistencia. El operar áreas de soporte y resistencia no es una estrategia completa, pero son indicaciones, son zonas, son comportamientos de la acción de precio que nos permitirían establecer las posibilidades en cuanto a dirección hacia dónde pudiera dirigirse la acción de precio. Todo esto atendiendo a la historia guardada en los gráficos. Toda estrategia exitosa de trading debe de contar con un plan de trading. Este plan debe ser sólido. Una parte de este plan debe contemplar el análisis técnico, debe contemplar análisis fundamental, debe tener una buena gestión de riesgo, así como también una buena selección del activo que vas a operar. Te recomiendo que veas mi video ¿Por qué opero Small Caps?, en el cual te enseño el potencial de este sector del mercado de acciones. Lo dejaré en la descripción de este video para que tan pronto termines de ver puedas acceder a él. Si deseas obtener más información valiosa sobre contenido del day trading, no olvides suscribirte a nuestro canal. Además, te sugiero que nos dejes en tus comentarios los temas que pudiéramos aportar a nivel de interés, a nivel de lo que estás necesitando en tu operativa de trading. Obviamente, la intención es que te podamos ayudar a mejorar. Hablemos de mercado. Es un canal diseñado con el objetivo de que aprendamos juntos de trading. El soporte y la resistencia son elementos fundamentales en el análisis técnico. Indican niveles de precios donde la demanda y oferta de los activos, en mi caso,
las acciones están equilibradas, permitiendo que podamos tomar decisiones para basar nuestras operativas de trading. Este equilibrio permite que se puedan formar zonas de decisiones importantes. Comprender estos niveles, estas zonas, es crucial para la toma de decisiones. Es crucial para identificar posibles entradas y salidas en tus operativas. Un punto de soporte es un nivel donde la presión de compra por lo general supera la presión de venta. La mayoría de los operadores les gusta tomar posiciones en estos niveles, ya que la presión de compra trata o evita por lo general de que el precio caiga aún más, haciendo esta zona un buen punto para iniciar una posición. Obviamente, estamos hablando de los casos donde seas un buyer o un comprador. Los buyers o compradores suelen utilizar estas zonas esperando un soporte, esperando que el precio no caiga y aumente desde este nivel. Por otro lado, un nivel de resistencia es un nivel donde la presión de venta incide en que el precio siga bajando o siga decreciendo basado en la presión que las ventas ejercen sobre esos niveles. Un nivel de resistencia es un nivel donde la presión de venta incide y supera la presión de compra, empujando el precio a que no siga subiendo. La mayoría de los operadores o traders suelen usar estos niveles para iniciar posiciones en corto o para gestionar sus take profits o puntos de ganancias o digamos que el cierre de sus operaciones. Aquí estamos viendo un ejemplo con la acción TCBP. Para identificar los niveles de soporte y resistencia con líneas horizontales es muy sencillo. Yo puedo usar de referencia cualquier marco de tiempo. Idealmente, yo uso el marco de tiempo diario para establecer los niveles iniciales luego de encontrar la acción en un escáner. Por ejemplo, puedo trazar una línea tanto en el body de una vela, fíjense cómo esa línea me une estos puntos de aquí. Esto que fue soporte, quizás en esta zona, aquí en la vela verde se vuelve resistencia, igual aquí, y aquí vuelve a ser soporte, convirtiendo 1.08 en un nivel importante. Otras zonas que puedo utilizar son los wicks o sombras. Por ejemplo, este wick de esta vela de aquí me da un punto de referencia que se une con la vela de acá. Mientras más velas, mientras más zonas o puntos específicos puedo juntar, esa zona o esa línea se vuelve de más relevancia. Fíjense que mis líneas yo las uso que me salgan en los gráficos intradays. Para así, con esos mismos niveles, poder identificar la relevancia de esas zonas. Fíjense aquí como esto ha sido soporte en algún momento. Esta línea de 1.51 se volvió resistencia y en esta vela de aquí, que al superarla, esta línea se ha vuelto una posible referencia de soporte. Fíjense como el máximo de esta vela se ha vuelto un punto de resistencia. Y usando los wicks y las velas o los cuerpos de las velas como referencia y las interacciones que tiene la acción de precio en estos puntos, es como yo determino las zonas o puntos de soporte y resistencias para tomar mis decisiones de entradas y salidas. Como mencionamos anteriormente en el video, no importa qué lado tomes de la ecuación de si eres un comprador o si eres un vendedor de las acciones o de cualquier activo financiero, los niveles de soporte y resistencia son datos establecidos por el comportamiento emocional humano, lo que genera almacenamiento de una estadística, de una historia en la cual los operadores basamos nuestras operativas y nuestras decisiones. Es esta historia lo que nos permite confiar en esos datos históricos que se reflejan o se representan en los gráficos y en los marcos de tiempos que utilizas en tu operativa de trading. Los niveles de soporte y resistencia no solamente se establecen con líneas horizontales, usamos también las líneas de tendencia,
Estas son líneas que se trazan uniendo por lo menos 3 o más puntos de manera ascendente o descendente usando líneas diagonales. Son otra forma de representar niveles muy usadas por todos los operadores, no importa el mercado de trading, el mercado accionario, el mercado al cual estés viendo. Otro indicador, otra forma de establecer líneas de soportes y resistencias se hacen a través de las líneas móviles o moving average. Hay diferentes moving average usados. Por lo general yo tengo en mi gráfico diario moving average simples o SMA como se dice en inglés, single moving average, y también los moving average exponenciales o exponential moving average, EMAs. Estos moving average pueden servir tanto como soporte como resistencia en tu operativa. Al igual también el VWAP, que es el Volume Weighted Average, es otro indicador muy usado, el cual puede usarse de referencia de soporte y resistencia. En todos estos casos, todos pueden ser una guía, una referencia muy valiosa en tu operativa en la toma de decisiones que realices. Como operadores usamos áreas y precios anteriores. Áreas de precio donde el mercado o soportó o no pudo sobrepasar. Todas estas áreas, todas estas zonas pueden servirte como áreas de soporte o resistencias. Hay otros niveles que se llaman pivot. Un pivot es un área de soporte o resistencia que frecuentemente ha sido probado, aumentando su validez y su importancia en el tiempo a medida que esto se repite. Recuerda que los niveles de soportes o resistencias no son fijos, pueden variar en el tiempo. Otro factor importante es que mientras más es probado este nivel, más fuerte o representativo es. Su importancia aumenta a medida que más probado, que más repetitivamente es confrontado este nivel. Ten en cuenta que no existe un Holy Grail, que no existe una varita mágica para obtener buenos resultados. La mayoría de los indicadores como Moving Average o demás se atrasan con relación a la acción del precio. Mientras más importancia le dediques a estos temas de encontrar zonas de soporte y resistencia, más confiadas van a ser tus operativas y no vas a depender de que un indicador te diga qué hacer, lo que va a hacer que tomes decisiones de una manera más rápida y fluida y tus resultados y tu consistencia van a mejorarte. Al dominar la técnica de establecer posiciones a través de líneas de soporte y resistencia, vas a mejorar tu operativa de una forma cuantiosa. Vas a estar equipado con una poderosa herramienta que va a impactar de manera positiva tu carrera como trader. Estas técnicas, aunque simples de establecer posiciones desde puntos de soporte o resistencia, pueden ayudarte a identificar de una manera más eficiente los puntos de entrada, los puntos de salida y manejar de una forma mucho más concreta tu gestión de riesgo, impactando o incidiendo en la maximización o en maximizar tus ganancias. Por ende, no importa que seas un trader nuevo, digamos, un novato en este mundo del trading, un trader experimentado o intermedio, incorporar soporte y resistencia puede impactar significativamente tu operativa de trader. Así que mi recomendación principal, si has llegado a este nivel, si has llegado al final de este video, es que busques la manera de dominar estos conceptos de soporte y resistencia y aplicarlo a tu operativa. A medida que mejores tus habilidades con los conceptos de soporte y resistencia, así van a mejorar tus resultados. Te doy las gracias por llegar al final de este video, así como también te doy las gracias por ser parte de los suscriptores de este canal. Si no lo has hecho todavía, te invito a que lo hagas. Suscribiéndote puedes acceder a más información valiosa, a más contenido como este y nos permitas ayudarte a mejorar tu trading.
Mi nombre es Manuel Morilla y nos vemos en una próxima. Bye.